De acuerdo a lo que ayer propusimos como contenido periodístico, de acuerdo al informe que dimos, un resumen del informe que dimos de esa causa penal que investigó la fiscal Gabriela Fossati, considerando, al menos desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, considerando que es la causa penal más importante que se ha desarrollado en el Uruguay, por lo menos en estos últimos tiempos. Yo te diría que en estos últimos 60 años es la causa penal más importante, dado que esa causa de los llamados pasaportes falsos rusos implica mucho más que eso, muchísimo más. Implica una red de espionaje, implica una red delictiva, por lo tanto, indica esto que hay una organización para delinquir, y es una organización para delinquir, en primer término, contra el Estado uruguayo, dado que se trata de una red clandestina por dentro del Estado, iniciada en el 2009, gobierno de Tabaré Vázquez, funcionando todo eso por dentro del Ministerio del Interior, dado que es desde el Ministerio del Interior que funcionan las oficinas del Servicio de Identificación Civil. En esas oficinas precisamente se dan todos los trámites para otorgarnos la documentación civil que nos corresponde, desde un certificado de nacimiento a una partida de función, desde una cédula de identidad a un pasaporte. Pero por supuesto que para tener cédula de identidad, el pasaporte, hay que contar con un backup de información previa, precisamente con eso, con una base de información que permita llegar al extremo del pasaporte. Porque el pasaporte es un documento civil de identificación personal a los efectos de ingresar de un país a otro país, de poder migrar, viajar por el mundo acreditando nuestra identidad civil de acuerdo a nuestra nacionalidad. Somos fulano de tal o fulana de tal con tantos años de edad, ciudadano natural de tal país, o ciudadano natural o ciudadano legal de tal país. Eso es lo que debe acreditar, lo que debe documentar un pasaporte, porque se trata de una especie de cédula de identidad migracional para presentar ante las autoridades aduaneras, autoridades de migración de distintos países. Hay acuerdos internacionales por otra parte y hay un ranking también de calificación de pasaportes según sean emitidos los mismos en tal o cual país. ¿Desde qué país se emite tal pasaporte? Y ustedes se darán cuenta que hoy, en este mundo con tanta tensión, un mundo que está en guerra, es una guerra difusa, hay una guerra de espionaje, una guerra cibernética, una guerra comercial, una guerra política, una guerra cultural política. Es evidente que hay países que admiten prontamente pasaportes de países afines y ya hay países que están en un campo de tensión porque incluso han roto relaciones diplomáticas, como fue el caso de Rusia con Estados Unidos. Rompieron relaciones, como ha sido el caso también de Rusia con los países de la Unión Europea a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. También hay un grave conflicto entre Estados Unidos y China, un campo de tensión muy importante a partir del descubrimiento que hace la inteligencia militar y policial de los Estados Unidos de una red de espionaje contra la industria tecnológica y militar de los Estados Unidos, dando cuenta de esas investigaciones que se desarrollaban en Estados Unidos hacia el año 2010. Espionaje es muy grande, sabotaje, robo de tecnología. El gobierno chino va perpetrando una red muy sofisticada de espías para robar tecnología en países
altamente desarrollados. Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, en Francia, hasta en la India incluso, y en Australia, como también en Japón. Por eso Japón había terminado esas relaciones, que ahora retomó relaciones comerciales con China. Y ese campo de tensión permanente de una China del Partido Comunista que da todas las señales de que quiere invadir Taiwán, pero además quiere la hegemonía del sudeste asiático. Resulta que en este contexto, que no es de ahora, te estoy hablando de un contexto de décadas, inclusive paradojalmente a partir de la apertura a los mercados internacionales cuando es incorporada China a la Organización Mundial del Comercio, lo mismo Rusia, y así países del sudeste asiático que van prontamente a desarrollarse, los países del sudeste asiático que a posteriori ya de la Segunda Guerra Mundial y en ese campo de tensión de la Guerra Fría van a optar por el modelo occidental capitalista de sociedades abiertas, y me refiero a Taiwán, me refiero a Corea del Sur, me refiero a Japón, una parte de Vietnam, y más tardíamente ya Indonesia, Filipinas, son países, los primeros que nombré, que al adoptar el modelo occidental de vida, es decir, el modelo de las democracias abiertas, con alternancia en el poder, modelos republicanos, y el modelo capitalista, de economía capitalista, economía de propiedad privada, economía de competencia, con una fortísima red económica desde la actividad privada industrial, aceptando a la innovación y la competencia abierta, aceptando las redes comerciales abiertas desde el principio universal jurídico de la propiedad privada, se han desarrollado y son hoy por hoy los países desarrollados del mundo con un modelo occidental de vida. Corea del Sur, Taiwán, Japón, se van desarrollando, van hacia el mismo camino como países, digamos que desde el subdesarrollo están en calidad de países emergentes, es decir, van emergiendo hacia el desarrollo, como lo son Filipinas, Indonesia, por ejemplo, y países ya desarrollados como Australia y Nueva Zelanda, con un alto nivel de vida, con ingresos per cápita muy altos, con un PBI creciente, con una industrialización muy fuerte, con una actividad industrial, comercial también muy intensa, como tienen todos los países desarrollados. Bueno, en ese sentido, entienden que China está pretendiendo una hegemonía de ese mundo desarrollado. Por eso China quiere esa hegemonía del llamado sudeste asiático, planteándose una especie de reparto con Rusia que pretende la Europa oriental y esa parte del Asia que había conquistado cuando la Unión Soviética, países que ahora no los tiene, Kazajstán, Kazajistán, Kurdistán, logró sostener, por ejemplo, a Georgia, Chechenia, aplastada por una simulada invasión chechena a Moscú, y ahí lo que hizo Putin fue perpetrar una invasión a Chechenia utilizando la estrategia de lo que se llama la bandera extranjera, es decir, simuló que los chechenos habían invadido Rusia y fue el propio ejército ruso, digamos, que invade a sus compatriotas en una estrategia de autoatentado que hizo Putin, pero utilizando bandera ajena, culpando a los chechenos. Así culpó también a brigadas y supuestos ejércitos ucranianos en invasiones que él autoinfligía a los rusos en la zona del Donbass. Rusia necesita crecer en ese lugar según los propósitos de Vladimir Putin, que encarna los ancestrales o históricos propósitos expansionistas de Catalina la Grande, de Stalin. Combina ese afán imperial colonialista de la Rusia de los zares
con la Rusia soviética bolchevique que él encarnó y representó, siendo por 17 años un especialista KGB con grado de coronel. Es un militar, pero a su vez también es abogado, Vladimir Putin. Experto en idiomas, habla perfecto y escribe en perfecto inglés y en alemán. Vivió muchos años en la Alemania Oriental, precisamente operando como agente. Es de los que tuvo que pedir socorro cuando cayó el muro de Berlín y las hordas, increpando, iban hacia la embajada rusa, soviética. Él vivió todo ese proceso. Imagínate un hombre que luego queda sin trabajo, que reaparece en periodos de Boris Yeltsin, resentido con el cambio que había provocado Gorbachev. No lo puede ni ver a Gorbachev, Putin. Lo considera un traidor. Él no estaba enterado de que se había caído con la glasnost y la perestroika todo el modelo soviético. Glasnost quiere decir eso, apertura, algo así como apertura o apertura hacia el cambio, y perestroika lo que plantea es como término es reestructura, es decir, una reestructura crítica de lo vivido, del modelo soviético, y a partir de ahí Rusia pasa a ser Rusia, vuelven a su pabellón original, una constitución nueva que el propio Putin co-redacta en calidad de especialista, dado que fue también docente universitario en derecho público, en derecho administrativo, y en ese sentido cambian los nombres, pero siguen los mismos propósitos. El KGB pasa a llamarse FSB en el periodo de Boris Yeltsin. Integra ese FSB, esa, digamos, organización de agencias de espionaje y de inteligencia militar federal rusa, tanto para los asuntos internos como externos, y sigue la GRU, que queda con su mismo nombre, que es una agencia militar para los asuntos del exterior. Trabajan ahora más en combinación. Antes eran dos agencias que competían, ahora trabajan coordinadamente, y esas agencias son las que trabajaron fuertemente en esa red, digamos, del espionaje ruso en Uruguay, en esa red delictiva de falsificación de documentos acá en Uruguay. Gabriela Fossati descubre decenas de miles, según ella da testimonio en su propio libro y en distintas notas que brinda a la prensa tanto uruguaya como argentina. ¿Por qué en Argentina? En Argentina estaban muy interesados en el avance que hizo Gabriela Fossati con su equipo. Eran 4 personas, nada más. Era su asistente fiscal, el abogado, que tenía muy buena relación con ella, que oficiaba como el juez de homologación de las causas que ella investigaba, y otra fiscal. Es decir, 2 fiscales más, trabajando a modo de 2 asistentes con ella, armando grupos muy contingentes, y ese juez que también colaboró muchísimo en esas investigaciones, ya de modo, digamos, totalmente, no solo extrajudicial, porque de hecho es extrajudicial hacer esto por el modelo nuevo que tenemos, fiscalista, sino que de modo ya extraoficial, trabajaron en una interna prácticamente policial, desarrollando una intensa actividad de investigación sobre un- una inmensa biblioteca de documentación que les iba llegando. Evidentemente, en asuntos internos hubo inconvenientes, hubo filtración de información hacia esa fiscalía que investigaba, y hubo, por otra parte, un comisariado que interrumpía la investigación, según Gabriela Fossati. Tuvo graves inconvenientes con varios comisarios, autoridades dentro del Ministerio del Interior, y precisamente bajo el gobierno de la coalición anterior, bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou, que aparentemente, dados los hechos políticos que vivimos,
no se dio ni por enterado de la importancia de este caso, porque acá estamos adentrándonos en el núcleo de una mega organización para delinquir contra el Estado uruguayo, filtrando documentación civil falsa, acreditando a miles y miles de ciudadanos como ciudadanos uruguayos cuando no lo eran, a modo de permitir la penetración de espías profesionales del FSB ruso y del GRU ruso, coordinados con otras agencias de investigación que son colaborativas para con los planes expansionistas y estratégicos o geoestratégicos de Rusia, inteligencia albana o albanesa, inteligencia de Corea del Norte, que hoy a todas luces es un país muy cooperativo, muy solidario con los planes rusos. Ya directamente hicieron un acuerdo militar de cooperación para seguir en esa guerra contra Ucrania, enviando especialistas, contingentes de 8.000, 9.000 soldados coreanos del norte a Rusia, expertos en drones. Y así también descubre Fossati espías chinos, ciudadanos coreanos, albaneses, hasta ciudadanos españoles vinculados a todo esto. Y a raíz de las investigaciones que desarrollan directamente en un interrogatorio muy extenso, repetido, a un escribano que va, bueno, cae preso en la causa, Álvaro Fernández, si no me equivoco, a un agente FSB que también queda con prisión domiciliaria, Alexei Silvaev, que era el que más frecuentaba esa secretaría privada que había inventado, había creado José Mujica para darle más celeridad a la enorme cantidad de solicitud de documentación falsa que provenía de Rusia, y todo eso consta en los testimonios de un extenso interrogatorio que le hace la propia fiscal de la investigación, Gabriela Fossati, a la investigada en ese caso, en calidad de testigo ahí, que era la secretaria de esa secretaría privada que Mujica montó, instaló en el piso 4 de Torre Ejecutiva, María Mina Capili, descendiente incluso de ex guerrilleros tupamaros, familiar nieta de quienes integraron comandos guerrilleros, células guerrilleras tupamaras, y por otro lado vínculos con una familia mafiosa italiana. Esos personajes estaban por dentro del gobierno de José Mujica y en el piso 4. Esa red que funcionaba día a día tramitando una enorme cantidad de documentación civil para una enorme cantidad precisamente de personas, tenían facilitadores, es decir, personas que iban a hacer todos los movimientos, los trámites, los llevaban a esa gente, tenían que poner las huellas digitales, les sacaban fotos, hacían todos los trámites como cuando vos, yo tenemos que ir a renovar la cédula, tenemos que hacer un trámite para sacar el pasaporte, certificado de buena conducta, todos los trámites ante las oficinas el servicio civil de información, si tenés que sacar un certificado de función cuando sucede algo, una partida de nacimiento, para lo que fuere. Todos los trámites civiles, por lo general, te los hace un gestor, ¿m? Personas que están especializadas en esos temas. Bueno, a esos temas se dedicaba Alejandro Astesiano, entre tantos otros, un ejército de gestores de estas falsas documentaciones para espías, dado que tenían que elaborar una carpeta personal, un expediente de acreditación civil que incorporan a la base de datos del Ministerio del Interior, de la Oficina del Servicio Civil, incorporan todos esos datos para que esas personas queden entonces en calidad de ciudadanos uruguayos de origen ruso, por ejemplo. Eso investigaba
Gabriela Fossati. Imagínense todas las conexiones que tiene esto, todo lo que permite la migración de estos personajes, pero a su vez permite que puedan falsificar empresas, actividades empresariales, actividades profesionales, laborales, pueden crear un crédito de aportes al BPS, a la DGI, un crédito incluso de trabajo durante tantos años, pero todo es mentira. De ahí lo de la doble identidad o triple identidad. En Rusia es una industria, porque esto nace precisamente con el espionaje soviético. Son escuelas universitarias de alta formación, con capacitación universitaria, dado que son carreras militares y policiales, son carreras profesionales militares. Es obligatorio que sepan idiomas. También es un requisito las características personales muy particulares. Están entrenados en todas las artes militares también. Y en las artes, por supuesto, del espionaje. Todas las técnicas, las últimas técnicas, la historia del espionaje, las redes, los conocimientos de los contactos, a qué lugares tienen que ir, cómo brindar la información, protocolo de información, claves, nombres en clave, claves de información, conocer la última tecnología como para encriptar una información y desencriptarla, por qué vías enviar la información. Y ahí tenés los nexos entre embajadas, consulados rusos y estos agentes que viven entre nosotros como ciudadanos comunes que van penetrando en distintos lugares, asumiendo identidades estratégicas para estar muy cerca de esos lugares a los que necesitan ir para obtener la información y poder migrar con un pasaporte uruguayo que era de alta credibilidad internacional, era, ingresaban fácilmente a los Estados Unidos, a Canadá, iban y venían. Ingresaban fácilmente a Brasil, país también con altos centros industriales, de importantes conexiones del mundo occidental en las grandes ciudades brasileñas, en San Pablo, Río de Janeiro, imagínate, en Minas Gerais, en Argentina. Imagínense todo esto en el contexto de aquellos gobiernos que prácticamente sincronizaron un modelo político como nunca se dio en toda Sudamérica, y me refiero a gobiernos que representaban al Foro de San Pablo en sus planes de desarrollo del socialismo del siglo XXI, cuando prácticamente toda Sudamérica fue gobernada por las izquierdas del Foro de San Pablo. Y en ese periodo del Frente Amplio se dio. Imagínense el contexto muy apropiado cuando el gobierno kirchnerista estaba en Argentina y acá el Frente Amplio, Lugo en Paraguay, Michelet en Chile, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, el régimen desastroso, totalitario de Venezuela, plenamente vigente, Nicaragua tomando mucha fuerza ya en Centroamérica, el renacer de la revolución sandinista, en Brasil, Ignacio Lula da Silva, Dilma Rousseff. Era un contexto muy apropiado, donde no había control. Y bajo el gobierno anterior tampoco lo hubo, dado que incluso a través de un acto administrativo viciado de nulidad, un fiscal interino, Juan Gómez, a quien el presidente anterior manifestó que no podía remover por un fiscal titular, dado que no contaba con las mayorías especiales y era un trámite engorroso y prefirió darle gobernabilidad a su gobierno y quedarse, limitarse a aceptar un fiscal subrogante que se da por ley y dentro de los fiscales siempre hay tres que propone la ley que puedan ser y Jorge Díaz le recomendó a Juan Gómez como el de mayor experiencia y probidad.
y le aceptó la recomendación y no tuvo la voluntad del presidente de disponer de su autoridad y plantear un elenco de tres fiscales posibles para que se eligiera un fiscal de su riñón político, digamos, porque es un subordinado del presidente que integra el Poder Ejecutivo. La Fiscalía es un servicio descentralizado dentro del Poder Ejecutivo. Por ende, tiene calidad de subordinado y era aplicable en este caso cuando Juan Gómez, de modo arbitrario, bajo un acto administrativo a todas luces viciado de nulidad o con desviación de poder, o incluso un acto administrativo, como yo les decía, impropio, dado que perjudica la, la administración pública, perjudica el interés público, es inconveniente, intempestivo, viola la buena fe, la sana buena fe de lo esperable, de acuerdo a una práctica precedente de la especialidad fiscal. El presidente tiene toda la potestad, inclusive el deber republicano, así lo implica la Constitución, de acuerdo al artículo 197, de disponer de la observación del acto del director que considere inconveniente o incluso ilegal, del acto del director. Y precisamente eso es el fiscal general de corte o el fiscal general de la Nación. Es el director subordinado al presidente como jefe de gobierno. El presidente es el jefe de gobierno en ese caso y jefe de Estado que tiene un subordinado, en este caso el director de un servicio descentralizado, que es el fiscal de corte o el fiscal general de la Nación. Juan Gómez representaba eso, un subordinado, un director que se insubordina, que acomete con un acto que es violatorio del propio Código del Proceso Penal y del incluso de la Ley de Fiscalía General de la Nación, porque viola la especialidad de la fiscal Fossati, removiéndola, es decir, aplicando un acto administrativo, una disposición administrativa que se entromete con el trámite de la investigación, con el trámite de la especialidad de esa fiscal. Tendría que haber aplicado el artículo 197 observando el acto y el mismo artículo de la Constitución dice que a partir de la observación se suspende el acto observado. Por lo tanto, vuelve al status quo anterior la situación. Es decir, Gabriela Fossati hubiera continuado con esa investigación. No sé hasta dónde hubiera podido ir y ahí cabe deducir un mundo de cosas, ¿no? No sé si el presidente era consciente de que no podría defenderla, que la iba a dejar como carne de cañón, no sé. O el presidente sencillamente se lavó las manos por entender que comprometía pactos políticos que él mismo haya desarrollado, por comprometer incluso su propia imagen presidencial y personal. No sabemos, dado que eso abortó. Y abortó en un momento muy particular. Fue en el momento en el cual ella avanzando y ya con cuatro, cinco personas de muchísima importancia ya en calidad de presos condenados por esta causa, comprobándose fehacientemente todo esto que estoy diciendo, quedaba en calidad de indagado, es decir, en calidad de investigado por estar involucrado a esta red criminal, quien había sido el director de Convivencia Ciudadana en uno de los gobiernos del Frente Amplio bajo el ministerio de Eduardo Bonomi, Ministerio del Interior, me refiero al licenciado Gustavo Leal. ¿Por qué? Porque Gustavo Leal se encontraba en un momento determinado, se encontró conversando, fue hasta la zona del Chuy a conversar con los padres de Astesiano, cuando él ya no cumplía ningún rol público, político, dado que eso se hizo, él lo hizo bajo el gobierno de Luis Lacalle Pou. Quien había sido director de Convivencia Ciudadana se había trasladado de su balneario en La Paloma hacia la zona del Chuy para conversar con los padres de Astesiano, quienes tenían una relación de amistad con un matrimonio ruso que vivía en el Chuy. Y ese matrimonio ruso precisamente estaba integrado
por dos agentes del FSB implicados en esta causa, implicados en esta red delictiva de la falsificación de los pasaportes y de la documentación civil. Es evidente que daba mérito a la investigación sobre Gustavo Leal todos esos hechos y avanzando en una escala probatoria, la propia fiscal Fossati había adelantado que quedaba en calidad de indagado porque tenía más que prueba, prueba suficiente para imputar también a Gustavo Leal de acuerdo a una red delictiva y seguramente le iba a solicitar información a Gustavo Leal y la información respecto a las maniobras que él integró dentro de esta red delictiva. Y ahí aparece un personaje desconocido por todos nosotros, por la opinión pública, el doctor Diego Camaño, abogado defensor de Gustavo Leal, quien se presentó ante la prensa como un simple abogado, uno más, que indignado con la causa aceptó defender al pobre licenciado Gustavo Leal, que yo me entero posteriormente que es licenciado, algo así como en técnicas sociales o ciencias de la sociedad, en Cuba. Estudió en Cuba Gustavo Leal. Y aparece como el abogado defensor de Gustavo Leal cuando Fossati volvía a la causa después de haber solicitado una licencia por enfermedad. Y cuando vuelve, se encuentra con un lío, con una especie de rencilla que le provoca el fiscal interino. Y por otra parte, este señor, el doctor Diego Camaño, le pide una reunión a Juan Gómez y a puertas cerradas tienen una reunión durante un largo, digamos, largo periodo ahí, un proceso como de 2 horas de reunión, un largo momento, no me salía la palabra, este, y Juan Gómez, a posteriori de todo ello, resuelve remover a Fossati. Muy significativo el hecho. Resuelve remover a Fossati. Antes de todo esto, el licenciado Gustavo Leal decía que él iba a salir por la puerta grande e iba a explicar que él no tenía nada que ver y que tenía muchísimas pruebas y estaba con la conciencia tranquila. A posteriori de eso se dan hechos totalmente distintos. Aparece un abogado que dice ser un abogado común, habla con Juan Gómez a puerta cerrada y Juan Gómez resuelve retirar del caso a Gabriela Fossati. Y luego nos enteramos que Diego Camaño es nada más y nada menos que el presidente del Instituto del Derecho Penal dentro de la Facultad de Derecho, docente universitario de Derecho Penal e integra las comisiones de los juristas expertos para el nuevo derecho penal ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, discípulo de la corriente de pensamiento neo-institucionalista o del finalismo penalista de Eugenio Raúl Zaffaroni, quien es un connotado teórico marxista del derecho al servicio del Foro de San Pablo y del gobierno kirchnerista. Diego Camaño, por otra parte, ha sido uno de los corredactores del nuevo Código del Proceso Penal. Nos mintió descaradamente, con cara de póker, diciendo que era un simple abogado más como tantos hay en el país. Mentira. Cuadro militante del Partido Comunista. De todo esto que te acabo de decir, el presidente de la República anterior, Cusquito de la calle Poet, ni se dio por enterado. Ni se dio por enterado. El que se sacaba selfies, el buen presidente, el liberal, el que hay que ser guapo, ¿eh? Para andar en moto, con un casco viejo que incluso tuvo infracción de tránsito, sin chaleco. ¿Cómo se come la pastilla los uruguayos, eh? Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero en los temas estructurales, importantes, en los temas que son muy, muy serios para el país, determinantes para la salud de nuestra vida institucional y nuestra calidad de república, ahí no estaba presente. Ahí no estaba. No hizo disposición de autoridad, siquiera con el fiscal interino al que no se animó a remover. Y luego, por supuesto, ni pensó
ni la voluntad, ni cerca de tener la voluntad de disponer del artículo 197, que es el dispositivo de autoridad para pararle el carro y decirle, no, no, esto no se puede hacer. Yo como magistrado del país, primer magistrado del Uruguay, te observo este acto y se suspende este acto. Y eso tomaba luz pública. El presidente tenía que salir a explicar por qué hacía eso, a qué se debía. Tendría que darnos un resumen de la causa de Fossati, por qué salió a defender esa causa por la vía institucional como corresponde, por qué salió a aplicar un dispositivo de autoridad que la Constitución le confiere en una situación tan delicada que es cuando un director realiza o lleva a cabo actos inconvenientes para esa función y para el interés público, actos inconvenientes para la institución incluso, y por ende inconvenientes para el interés público. En este caso, la inconveniencia está en el, digamos, aborto o interrupción de esa investigación respecto a una mega causa criminal que se desarrollaba a través de una red criminal para falsificar documentos y penetrar espías rusos en nuestro país y que nuestro país sea un hub de la industria del espionaje desde acá, desde América Latina. Un hub, un centro tecnológico estratégico de innovación y desarrollo del espionaje para toda América Latina e incluso hacia los Estados Unidos, Canadá y también hacia Europa para ir y venir, porque era un pasaporte que tenía credibilidad. Hoy ya no la tiene. Incluso a tal extremo no la tiene que este gobierno, de modo impresentable, pretendió innovar con un pasaporte que no desglose la información de la ciudadanía de quien es el portador de ese pasaporte. El pasaporte actual que se imprime bajo este gobierno de Tribilín Orsi no da el discernimiento informativo de si el portador del pasaporte uruguayo es ciudadano legal o ciudadano natural. Te darás cuenta por qué será, ¿no? Son tan berretas que pretendieron hacer fácil las cosas y evitarse toda esta compleja red, esta tecnología de la falsificación documentaria, porque como todo esto ya tomó luz pública y tomó relevancia incluso a nivel internacional, el pasaporte uruguayo ha sido desacreditado. Y como ha sido desacreditado y a su vez la opinión pública ya está más informada de esta causa de Gabriela Fossati, no olvidemos que ella publicó su libro, hizo conferencias, fue a Argentina, sendas notas en medios de prensa importantes, un mundo de notas acá. Hemos tratado este programa varias veces, este tema en este programa, perdón, varias veces. Hay mucha información al respecto. Bueno, dijeron, ah, la arreglamos por acá. Hacemos un pasaporte que sea una especie de documento neutro que les permita viajar a quienes lo saquen acá sin tener que acreditar la nacionalidad. ¿A qué cabeza se le puede ocurrir que los países te van a aceptar un pasaporte sin acreditar la nacionalidad, sea natural o legal? En Argentina como en Brasil también se registraron operaciones similares, pero por lo que llevo investigado no fueron tan grandes como acá, dado que las investigaciones en Argentina y en Brasil tenían repercusión respecto a pasaportes uruguayos que se descubrían eran falsos. Y comenzó la colaboración de la inteligencia también policial y de identificación civil de Brasil y Argentina con Uruguay, a pesar de los gobiernos de aquel entonces. Esto se dio, lo del pasaporte que te digo actual, de que no acredita la nacionalidad, bajo este canciller, que fue uno de los cofundadores del Foro de San Pablo, con grandes vínculos respecto a Rusia, a China y a los movimientos de las izquierdas europeas, sobre todo los verdes de Alemania, cofundador del Foro de San Pablo. Qué casualidad que bajo este gobierno de Tribilín Orsi y con Mario Lubetkin como canciller,
desde la cabecita, seguramente, del canciller, se les haya ocurrido imprimir un pasaporte que no diga la nacionalidad, que no dé testimonio, que no dé fe pública de la nacionalidad de ese portador del pasaporte. De acuerdo a esta credibilidad del pasaporte ya estropeada, considero que optaron por esta tamaña estupidez de hacer un pasaporte literalmente neutro, impresentable, literalmente impresentable. Por eso lo rechazan, que no acredita la nacionalidad del portador del mismo, como si se tratara de un cheque en blanco, una cosa así, en las visas de ingreso a distintos países. Literalmente impresentable. No, señor, se rechaza. Por eso, la cantidad de pasaportes uruguayos que rechazó ahora Australia, Japón, Francia, los Países Bajos, Alemania. ¿Por qué? Porque no contiene la información de la ciudadanía. Era obvio eso. Solo a un enfermo mental se le puede ocurrir elaborar un documento de identidad de naturaleza migratoria sin dar los datos precisos de la nacionalidad natural o legal del portador, que debe ser identificado en dicho documento como ciudadano o ciudadana natural o legal de ese país. Es evidente que todo esto tiene muchísimas implicancias, muchísimas implicancias. Y vamos a seguir tratándolo, porque acá hay lavado de activos, empresas falsas, flujo de dinero simulado, que permite a su vez la obtención de créditos importantes, es decir, de la suma de préstamos de créditos muy abultados para hacer una calecita monetaria, etcétera, y ni que hablar el ingreso a distintas oficinas públicas, a las actividades de personalidades importantes dentro y fuera del país que están siendo investigadas por esta red del espionaje, elaborando estrategias adecuadas para instalar un régimen político en este continente, no cabe duda. Y Uruguay devenido en un hub, en un centro estratégico del espionaje ruso. Eso estaba investigando Gabriela Fossati.